Nos vamos ahora a la segunda parte de los derechos reales vamos a hablar un poquito sobre los derechos reales sobre cosa propia, que lo único es el dominio. Una reflexión a propósito de la clasificación de los bienes, que dijimos que la principal clasificación, luego de establecer de las cosas en comercio, eran las cosas corporales e incorporales. Pero siempre no hay una oscuridad o no está muy claro qué sucedía con las cosas incorporales. ¿Ah? ¿Qué sucedía con las cosas? Ya lo vimos en la compraventa, que se podía comprar y vender cosas incorporales. Y entre ellas se señala el usufructo. Lo vimos en la compraventa. Pero siempre la regla general es que cayeran sobre cosas corporales. Y es útil que nos replanteemos o reflexionemos sobre esta compra-venta de cosas incorporales, en especial el ejemplo que se da en las cosas de el derecho de usufructo. ¿Se podía comprar y vender el derecho de usufructo? Una reflexión que está en el profesor Petit en el párrafo 229. Dice, según el derecho civil, el usufructuario no puede ceder su derecho de usufructo. Es decir, hacerlo pasar a un tercero. Perdón, no puede ceder su usufructo. Es decir, hacerlo pasar a un tercero. Por ser un derecho inherente a la persona e inalienable, es decir, que no puede transferirse. Pero puede, en lugar de ejercerlo el mismo, arrendar o vender las ventajas contenidas en el usufructo y hasta donarlas. En tal caso, el tercero solo es un acreedor y el derecho real queda siendo del usufructuario. No obstante, parece ser que el derecho pretoriano haya admitido otros principios. Fíjense que está la duda. No obstante, parece ser, permitiendo al usufructuario ceder o hipotecar su derecho, puesto que protege al cesionario y al acreedor hipotecario. Por otra parte, y aún en este caso, el usufructo queda limitado a la existencia del cedente, porque no se puede ceder más derecho del que se tiene. Ahora sí, entramos a hablar sobre el dominio o propiedad y digamos algunas cosas. ¿Se acuerdan que lo primero que planteamos al estudiar dijimos cosas bien interesantes? Dijimos que nos vamos a centrar especialmente en lo que va a ser el certamen, no hay plazo que no se cumpla, de, de tratar de establecer o que ustedes reflexionen y se la entreguen al profesor en certamen y examen la diferencia o la clara distinción entre propiedad, posesión y mera tenencia, que son las tres calidades que podía estar una persona respecto de una cosa. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora van a tener que estudiar y me la van a tener que contestar conforme a su percepción personal. Está en el PPT, está en los apuntes. Y además, a propósito de eso, dijimos que habían artículos que había que aprenderse de memoria. Estos artículos no los voy a exigir en el certamen, pero sí los voy a exigir en el certamen, en el examen. Y que eran fáciles: el derecho real y personal, lo que significaba el derecho de propiedad, lo que se entendía el día de hoy por la posesión, que es lo que se entendía por la mera tenencia. Entre esos, o sea, los cuatro que me acuerdo. Hay distinción entre cosas corporales e incorporales. Y ahí están, creo que son como 5 artículos, no son más los que había que aprenderse. Pero eso, a propósito, a colación de lo que estamos viendo. Cuando hablamos en esta del derecho de dominio de propiedad y dentro del contexto de esta conversación que estoy teniendo con mi alumno, dijimos que habían algunas cosas que teníamos que tener. En especial, lo que era el concepto de dominio de propiedad, para los romanos naturalmente, las características, las facultades del propietario que van a estar, van a ser estudiados al ver cada uno de los derechos reales, especialmente sobre cosas propias, sobre cosas ajenas, que eran el uso, el goce y la disposición, y cuál era el alcance de cada una de estas facultades que tienen que detenerse ahí, y sus limitaciones que eran por disposición de la ley o por respeto al derecho ajeno, que eran los derechos reales en cosas ajenas o la copropiedad, a los cuales los autores le dan bastante importancia, ¿no es cierto? Y también dijimos que dentro de las características del dominio del derecho de propiedad, establecimos algunas que no dejaban de ser dignas de análisis. Dijimos que era un derecho real, ¿se acuerdan? Dijimos que recaía sobre cosas corporales. Esto a propósito de lo que hice la introducción sobre qué pasaba con el dominio de las cosas incorporales. Y la regla general es que recaía sobre las cosas corporales e incomercio, cosas corporales que estuvieran en el comercio.
Y ahí era el planteamiento y la respuesta que había que dar sobre la propiedad de las cosas incorporales, que no nos vamos a meter mucho. Era un derecho absoluto, era un derecho exclusivo. Y naturalmente ahora lo estoy mencionando para que ustedes, a través del profesor Guzmán, que están los enlaces, o el mismo PPT, pero que no está aclarado para que ustedes entren, ¿y por qué? Porque es importante, entren a analizar las características. Esto se lo tienen que saber, ¿no? Estas son las características. Que no tiene más limitaciones que las ya señaladas, era un derecho absorbente, porque era absorbente, y era un derecho perpetuo, ¿se acuerdan? Y simplemente con respecto a esta característica perpetua, nos vamos a detener en lo que señala el profesor Petit a su propósito en la página 162, y lo tengo aquí en mi mapa conceptual para acordarme y hacérselo mención a ustedes. El número de páginas, tanto como eso, no me sé. Y fíjense que sea perpetuo estaba en íntima relación con el estudio de las formas de extensión del derecho de propiedad. Porque podía prestarse a confusión esta característica de la perpetuidad con su extensión. Y nos dice el profesor Petit, nos dice, a propósito de la extensión de la propiedad, dice, la propiedad se extingue, primero, cuando la cosa que es objeto deja de existir por hallarse materialmente destruida. Si esta destrucción no es completa, la propiedad subsiste sobre sus restos. Segundo, cuando la cosa deja de ser jurídicamente susceptible de propiedad privada, por ejemplo, un esclavo al ser manumitido, un terreno destinado a sepulturas que se convierte en locum religiosum. Tercero, cuando se posee en propiedad, miren qué bonito, cuando se posee en propiedad un animal salvaje que recobra su libertad. Fuera de esta hipótesis, no agrega el profesor Petit, la propiedad es perpetua, en el sentido de que el tiempo no ejerce influencia sobre ella. La propiedad puede pasar de una persona a otra, y termina con la frase final lapidaria. Se transmite, pero no se extingue. Y después empieza a hablar sobre la transmisión de la propiedad ad tempus, a propósito de la condición resolutoria. ¿Se acuerdan que estuvimos discutiendo con la proposición resolutoria? Un punto importante en el estudio del dominio es, sin perjuicio de lo que yo he señalado, eran las clases de propiedad. Las clases de propiedad. Y el profesor Argüello lo dice magistralmente que el propietario, el prototipo de la propiedad en Roma era en base al propietario civil, y que era el ciudadano romano y que era propietario, o sea, que adquiría el dominio o propiedad de una cosa romana y a través de los modos de adquirir romanos. O sea, ese era el propietario civil. Y nosotros dijimos, siguiendo ya un poquito más esquematizado, que el propietario civil era el que tenía eh, la triple identidad de la propiedad, que era la capacidad del titular, que era la idoneidad de la cosa y que era la legitimidad del modo de adquirir. Y eso ustedes ahí lo van a tener que estudiar. La capacidad del titular, la idoneidad de la cosa y legitimidad del modo de adquirir. Pero cuando faltaba, fíjense, una de estas características o una de estas cualidades que debía tener el propietario civil, ya no hablamos de propietario civil, pero sí reconocíamos una propiedad que no era la civil y que podía ser de distintas formas. Pero más que un derecho real de propiedad, había, así ocultamente, era una posesión. Y hablamos que cuando fallaba, por ejemplo, la capacidad del titular, que este no era ciudadano romano, sino que era peregrino, hablábamos de la propiedad peregrina. Cuando fallaba la identidad de la cosa, es decir, por ejemplo, cuando caía el fondo provincial, era una propiedad provincial. Cuando faltaba la legitimidad al modo de adquirir, era el propietario bonitario. bonitario. Y a propósito del propietario bonitario, ahí nos detuvimos más, porque los casos de la propiedad bonitaria los vimos fundamentalmente eran dos. Cuando se adquiría una res mancipi por tradición o cuando se adquiría una cosa a non domino. Y ahí empezamos a analizar, ¿se acuerdan? La propiedad sobre cosa ajena. ¿Mm? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. Y vimos, a propósito de la propiedad bonitaria, empezamos a introducirnos a la protección del derecho real de propiedad. Y entramos primero analizando las medidas de protección
de el propietario bonitario. Entonces, como acercándonos a lo que íbamos a hacer la protección del propietario civil, empezamos a hablar de el propietario bonitario. Y dijimos que el propietario bonitario tenía una acción, que era la acción publiciana, si estaba amenazado, si le quitaba su posesión, y era la excepción de cosa vendida tradita, que era cuando el propietario, el nuevo propietario, le pedía o le había sido arrebatar, le quería arrebatar la cosa al propietario bonitario, producto de una venta, normalmente la venta, como ya saben, por su origen, cuando se vendía una cosa mancipa y sin tradición, el, el dueño bonitario, que en definitiva era un poseedor, podía interponerle al propietario la excepción de cosa vendida y traída. Pero cuando la causa de enajenación no era la venta, como por ejemplo voy a hacer estos pactos, ¿se acuerdan de estos pactos de la Constitución Imperial, la donación o la OTE? Podía poner la excepción de dolo, la excepción de dolo. Pero esto era en relación a la protección de la propiedad bonitaria que tienen que ahí que detenerse. Pero esto nos lleva inevitablemente al estudio de la protección del derecho real de dominio. Y dijimos así, primero, con un tema muy amplio, que esta radicaba en la acción reivindicatoria, en la acción publiciana, en la acción negatoria y en su íntima relación con la acción confesoria, la acción ad exhibendo, y por qué no decir lo que también le corresponde al propietario, fíjense, los interdictos, aunque se estudiaban en materia de protección de la posesión. ¿Dónde se encuentra esto? En el profesor Petit no se encuentra siguiendo su línea de estudio de los derechos reales, sino que al final del libro. Al final del libro, el profesor Petit se empieza a detener sobre lo que son las distintas acciones. Y digamos así, para entretenernos un poco sobre estas acciones. Entonces, fíjense, acá está, a propósito de la acción reivindicatoria, aparece en la página 592, en el párrafo 769, el profesor Petit empieza a analizar la propiedad reivindicatoria, que les digo, tema súper importante. Súper importante. Entonces dice, la reivindicatio es la principal acción en rey, pues es la acción del derecho más completo que se pueda tener sobre una cosa, el derecho de propiedad. Gracias a esta acción, un propietario desposeído puede hacer valer contra todo detentador su derecho de propiedad para obtener la restitución de la cosa que ha sido quitada. Entonces aquí hay que empezar a leer y estudiar las distintas características de la reivindicación. El objeto. La reivindicatio, siendo la afirmación del derecho de propiedad, únicamente puede tener por objeto cosas susceptibles de propiedad privada, muebles o inmuebles. ¿Ya? De los papeles después habla del demandante y demandado. Es demandante quien afirma su propiedad sobre una cosa cuya posesión tiene otro. Y allí se acuerdan que hicimos una reflexión sobre, y la discusión entre los autores, si se podía reivindicar un mero tenedor. La pérdida de la posesión constituye precisamente un detrimento ocasionado a sus derechos y su interés en obrar. Entonces aquí empieza a analizar, la acción reivindicatoria puede ejercerse contra quien posee. Y aquí está la posesión del profesor Petit. Poco importa que sea un verdadero poseedor o un simple detentador, o sea, puede, para el profesor Petit, aplicarse la acción reivindicatoria al mero tenedor, cosa que no es muy compartida por la otra fuente. Dice, pero él se defiende, es al menos la solución que había prevalecido, y cita a Ulpiano. También se puede contra quien haya cesado de poseer por dolo, contra el reacreador, el poseer ficticio. Y después sigue hablando de la prueba, el demandante afirma su derecho de propiedad. Debe, pues, justificar su pretensión, probando que era propietario en el día, de la litis contestación. Los efectos de la acción reivindicatoria, etc. El que lo trabaja mejor, a mi gusto, sí, es el profesor Guzmán. Ahí también sigue, después de la acción reivindicatoria, fíjese, habla de la acción negatoria. La acción negatoria se concede al propietario de una cosa contra toda persona que atente contra su propiedad, ejerciendo una servidumbre sobre esta cosa, con el fin de ser constante que no carece, o sea, la del propietario contra quien ejerce equivocadamente un derecho de servidumbre, ¿no? Y aquí
hay que tener cuidado porque hay que leerlo, porque aquí hay algunas cauciones. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el que perdía? La acción confesoria. La acción confesoria es la sanción del derecho de servidumbre. El demandante que ejerce esta acción asegura que tiene el derecho de servidumbre personal sobre una cosa de la cual el demandado es poseedor, o bien que en calidad de propietario de un fondo real tiene el derecho de ejercer una servidumbre predial sobre el fondo. De tal forma que la acción confesoria y la acción negatoria, si bien normalmente uno las nombra a propósito de la servidumbre real, se aplican a las servidumbres personales. Es para todo tipo de servidumbre, confesoria y negatoria. Bueno, y después habla sigue con el tema y empieza a hablar ya de la acción policial. Ojo con la acción policial. La acción policial la puede ejercer el propietario porque el propietario además es poseedor, pero la estudiamos a propósito de la protección de la posesión. Pero no todo poseedor puede ejercer la acción policial. Y aquí, ojo, porque aquí me detengo porque es importante, la acción policiana parte de un supuesto, que es una ficción de que el que la ejerce está en vías de usucapión, o sea que no es cualquier, cualquier poseedor. ¿Ya? Lo invito. Dice, párrafo 777. El derecho civil no concedía la acción reivindicatoria sino al propietario civil. Cuando una persona estaba en vías de usucapir una cosa y llegaba a perder la posesión, no podía ejercer la acción reivindicatoria para hacérsela restituir. Su situación era, por tanto, digna de interés, puesto que el derecho civil le había reconocido, después de acabada la usucapión, su cualidad de propietario. Un pretor llamado Publio crea para la persona desposeída una acción in rem ficticia, según la cual el juez debía estatuir sobre la pretensión del demandante como si la usucapión se hubiese cumplido. Esta acción llamada publiciana es pues una acción reivindicatoria ficticia. La ficción consiste en que el demandante es tratado como si hubiera acabado la usucapión de la cosa que reclama. Y ahí empieza a hablar sobre las condiciones de ejercicio, ¿ya? Los efectos, y finalmente lo que se refiere acá a los interdictos. Los interdictos también están al final del libro del profesor Chapí y empieza a hablar de los interdictos y pueden hacerlo a través de lo que estamos haciendo, conversando. Entonces, les recuerdo, yo favorezco el trabajo en grupo, o sea, de repente se juntan o en tiempo de pandemia uno le manda una grabación al otro y que me dice, y empiezan a conversar la materia. Y una de las formas de aprender es esta, a través de la conversación, y solo, y de repente con la gama, a lo mejor yo lo pongo en el video, a lo mejor no lo ve nadie, ¿entiendes? Pero son cosas que uno va aprendiendo, va aprendiendo, y después cuando ve otros manuales, empieza a comparar las fuentes, y eso es interesante, o sea, los distintos puntos de vista sobre una institución. Bueno, me fui por otro lado. ¿Dónde iba? En los interdictos. En los interdictos. Digamos así a grandes rasgos en nuestro esquema que tenemos en nuestro mapa conceptual, es que los interdictos nacen de nuestro estudio del primer semestre. Oye, profesor, y hay que saberse eso. Sí, pero lo que yo voy a decir no es lo que voy a decir. Los interdictos, ¿dónde lo contextualizamos dentro del estudio del derecho romano? Lo vimos a propósito en el primer semestre de los mecanismos extraprocesales del pretor, ¿se acuerdan? Estos mecanismos, estas formas de solución media administrativas y no judiciales que tenía el pretor. Y lo único que vimos, y lo que voy a decir ahora, es que los mecanismos eran cuáles. ¿Se acuerdan? Uno eran las misimposiciones, que no era otra cosa que los embargos. Otra eran las estipulaciones pretorias, que eran las cauciones. Lo otro, la institución reina de su profesor, la restitutio in intimo. Y finalmente, estos interdictos. En materia posesoria, los interdictos podían ser para recuperar la posesión, para retener la posesión y para adquirir la posesión. Los interdictos de adquisición son medio discutidos. Para recuperar la posesión teníamos que distinguir entre el interdicto undebi, el precario y el clandestino. Para retener la posesión, el uti possidetis, que recaía sobre inmuebles, muy importante hasta el día de hoy, el utrubi,
muebles. Era para recuperar la posesión justa, no violenta, ni clandestina, ni precaria con respecto a la parte contraria. Y para adquirir el interdicto salviano, ¿se acuerdan que lo vimos a propósito de la prenda? Y ahora veamos los interdictos. Párrafo 807. Profesor Petit. Los interdictos eran decisiones expedidas por el pretor o por el presidente de una provincia para solucionar ciertas diferencias y por las cuales ordenaba o prohibía alguna cosa. Los interdictos son una institución pretoriana. Se desarrollaron bajo el procedimiento formulario. Sin duda, su necesidad debió hacerse sentir mucho tiempo antes y es posible que el magistrado haya recurrido a ellos bajo las acciones de la ley. Pero esto no está demostrado. Entonces empieza a hablar de procedimientos que en realidad no nos interesan, las divisiones, los interdictos simple o doble, ¿se acuerdan que los vimos? ¿Mm? Y después entra ya derechamente a los interdictos. Y empieza a hablar. El interdictum debi, ahí está, para recuperar la posesión. El interdictum debi o un debi solo se aplicaba a los inmuebles. Era dado a quien había sido expulsado violentamente de un fundo o de un edificio que poseía. Se distinguía la violencia ordinaria, bis cotidiana, y la violencia manormada, bis armada. El interdicto de precario, y seguimos dentro de los interdictos para recuperar la posesión. Habla. El interdicto de precario era dado a la persona que había concedido alguna cosa en precario y que quería recobrar la posesión. El interdicto clandestino, y seguimos dentro del interdicto de recuperar la posesión, solo se cita en un texto de Ulpiano. Era concedido a quien había perdido la posesión de un inmueble porque otro se lo había quitado clandestinamente. Debió caer en desuso cuando fue admitido que la posesión de los inmuebles se conservaba antes. De los interdictos para retener la posesión, los más importantes, uti possidetis y utrum. Habían dos: el interdicto para retener la posesión, uti possidetis para los inmuebles y el interdicto trubi para los muebles. Eran interdictos prohibitorios. ¿Ven? Los interdictos. Empieza a hablar. Si se trata de un inmueble, el pretor por el interdicto uti possidetis protege al poseedor actual, prohibiendo cualquier ataque contra su posesión, con una condición, sin embargo: que posea sin violencia, sin clandestinidad ni precario. Es necesario que la posesión no esté tachada de violencia ni de clandestinidad y que no le haya sido concedida a título de precario. Si se trata de un mueble, el interdicto trubi, ¿se acuerdan de la discusión que hay tuvimos? Se concede en virtud de un principio diferente. El pretor asegura la posesión a quien ha poseído sin vicios, con relación al adversario durante la mayor parte del año. Se cuenta el año en el pasado, a partir de la entrega del interdicto. Y ahí pone un ejemplo que nunca me lo supieron resolver en la prueba. Bien. Y aquí con esto, y ahí la última página es la restitución. Y hasta ahí llegamos con nuestro repaso sobre los bienes y con los derechos, el derecho de propiedad sobre cosa propia, o el derecho real sobre cosa propia, el dominio.